Buenas noches a todos. Hatima Tová, Hatima Tová. Estamos en la víspera de Yom Kippur. Mañana es la víspera de Yom Kippur. Favor para mutear su micrófono todos para que podamos. Estamos escuchando ruido de viento acá. Alberto, ¿se puede mutear la gente? Ok. Bueno, víspera de Yom Kippur, mañana en la noche será Yom Kippur, vamos a decir con Nidre, y queríamos hacer un shiur, antes de todo, de Refuah Shleima de Peshe, Batzara Rivka y de Brur Yatikva Batsimcha, que ambos tienen Refuah Shleima, también Refuah Shleima para Israel Ben Rivka. En ese shiur queríamos un poquito elucidar lo que es Yom Kippur. Estamos entrando en un día que todos sabemos, el día más santo del año, un día de perdón, un día de cercanía, de proximidad con el judaísmo, su identidad, la sinagoga, Dios. ¿Qué es exactamente ese día? Y cómo tenemos que, vamos a ver si podemos entenderlo de una manera nueva y más elucidada. Para empezar eso, voy a empezar con una pregunta. La primera pregunta será que si vemos la cronología de las fiestas, Rosh Hashanah, Seret Yom Teshuvah, Kippur, lo podemos así. Hay el mes de Elul, es una preparación a Yamim Noraim, los días temerosos se llama. Y después tenemos el principio del año, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el principio del año, es también el fin del año pasado y también el principio del año nuevo. En ese año también es un día de juicio en el cual se va a decidir y juzgar todo el año pasado y decidir todo lo que vamos a recibir en el año que viene. Entonces, en ese momento de Rosh Hashanah estamos rezando mucho, vamos también a tocar el shofar y estamos intentando de tener un juicio misericordioso. Ok. Al final de ese juicio, donde todo se decidió, empezamos los días de Aseret Yemei Teshuvah, de los 10 días de Teshuvah. Realmente esos días empiezan con Rosh Hashanah, pero ya 2 días se hicieron como fiesta, entonces ahorita tenemos 8 días más. En esos 8 días tenemos el último día que es Yom Kippur, entonces queda solamente 7 días en el centro. Ahorita vamos a tener 7 días en el centro que se llaman Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah que incluyen Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y esos son días normales, de trabajo normal, solamente que hay una conciencia más de Teshuvah. Al final de ese proceso, tenemos Yom Kippur, en el cual vamos a pedir perdón a Hashem y Hashem nos va a perdonar todos los pecados. También será el sello del juicio que teníamos en Rosh Hashanah. Y la pregunta es que la cronología suena bien, pero parece un poquito invertida. ¿Por qué? Porque será mucho más lógico de pedir perdón antes del juicio que después del juicio. Si uno tenía un juicio con un juez con el cual él puede comunicar, el rey te va a juzgar y tú por cualquier razón eres el hijo del juez, del rey, puedes también hablar con el rey. Si tiene un chance de hablar y de pedir perdón, ¿cuándo será el mejor momento para hacerlo? ¿Antes del juicio o después del juicio? Por supuesto, antes. Antes pide perdón y que te perdona. Y después tenemos un juicio en el cual vas a ser más tranquilo, que va a ser un juicio a favor. Y el rey también vas a ser más tranquilo que realmente pidiste perdón al tiempo. Ahorita, ¿qué hacemos? Rosh Hashanah, el juicio, Yom Adin, después día de Teshuvah y culminando con Yom Kippur pidiendo perdón por algo que ya se juzgó. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué esperar que te juzgan para después pedir perdón 10 días después?
¿Pregunta clara? Clara. Segunda pregunta. Si presta atención a otro detalle, Rosh Hashanah, principio del año, técnicamente es la conclusión del año pasado, el principio del año que viene. Por eso el juicio se decide en ese día todo lo que va a pasar en el año que viene. Ahorita concluimos el año pasado, ya está terminado. Pero 10 días después vamos a pedir perdón. ¿Perdón sobre qué? No sobre todo lo que hicimos dentro de Rosh Hashanah y Yom Kippur, 10 días, no. Perdón por todo lo que hicimos en el año, desde Yom Kippur pasado hasta ahorita. Entonces, terminamos el año, empezamos el año nuevo, un proceso bien determinado, y 10 días después vamos a pedir perdón por el año pasado, regresando por atrás. Ya cortaste el año pasado, ya cortaste, pusiste la cortina, anda, para adelante. ¿Para qué hacer esa ida y vuelta, para adelante, para atrás? Rosh Hashanah cortando el año y empezando un año nuevo, después un equipo regresando de vuelta al pasado. Segunda pregunta clara. Segunda pregunta clara. Para contestar esto, tenemos que entender, primeramente, la premisa de la pregunta es que aparece que todo está al revés. Pero sabemos que cuando nosotros pensamos que todo está al revés, ¿acaso lo entendemos al revés? Tenemos que cambiar nuestro entendimiento y mejorando nuestro entendimiento vamos a ver por qué todo está realmente en el orden correcto. Para poder entender qué es Rosh Hashanah, Yom Kippur, y por qué Yom Kippur viene después de Rosh Hashanah, hay que entender primero por qué es Rosh Hashanah y por qué Rosh Hashanah tiene que venir antes de Yom Kippur. Primeramente, si intentamos de ver qué es Rosh Hashanah, aparece que Rosh Hashanah es un día bastante críptico en la Torah. ¿Por qué digo críptico? Yo digo críptico porque en la Torah, cuando se habla de Pesach, se sabe que se celebra. Cuando se habla de Sukkot, se sabe que se celebra. Igual con Shavuot, igual con Yom Kippur. Cuando se habla de Rosh Hashanah, no tenemos ni idea de lo que se celebra. La Torah no dice que se celebra. La Torah no dice por qué hacemos una celebración. La Torah dice que hay un día en el cual tenemos que tocar el shofar. La Torah no dice por qué tenemos que tocar el shofar, ni dice cómo tenemos que tocar el shofar. Ni dice cuándo tenemos que tocar el shofar, aún la fecha es escondida, en el versículo tenemos que entenderla. Hasta tal punto que el Rambam Nachmanides dice que en la Torah no se sabe por qué se toca, cómo se toca y por qué se toca. Eso se necesita, para eso necesitamos lo que se llama la Masoret. La Masoret es la tradición judía. Entonces, obviamente, con nuestra tradición sabemos cuándo tocar, sabemos cómo tocar, sabemos quién tiene que tocar, para quién tiene que tocar, a qué hora tiene que tocar, y sabemos por qué tocamos, y sabemos que ese día es el día de la creación del mundo o la creación del ser humano. Sabemos muchas cosas por tradición, pero en la Torah no está. Y la pregunta es, entendemos que con la tradición sabemos todo, pero si no hubiera mucho más simple que la Torah lo puede escribir. Y aparentemente si Hashem decidió de no poner eso explícitamente en la Torah y teníamos necesidad de buscar en nuestras tradiciones, es porque hay ciertas cosas que no se pueden decir, ciertas cosas que no se pueden poner en palabras, están demasiado íntimas, demasiado profundas. Entonces ya entendemos que Rosh Hashanah es un momento bastante profundo, muy íntimo, tan íntimo que no se puede escribir y expresar explícitamente en la Torah. Ahorita regresamos a Yom Kippur. ¿Qué es Kippur? Yom Kippur, día de perdón, etcétera, pero literalmente Kippur también puede significar limpieza, obviamente no limpieza física, sino que limpieza espiritual, moral. Como una persona que está muy cerca de nosotros y se va y hay algo dentro de nosotros que pasó.
y ciertas cosas que pasaron que molestan la relación bastante. Y por eso nos alejamos mucho. Y con tiempo se alejamos aún más. Hasta que viene el momento y que esa persona viene y dice, vamos a limpiar nuestra relación. ¿Acaso ponemos lo que pasó al lado? Y vamos a pretender que nada nunca pasó. Y resumimos nuestra relación como antes. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y eso se llama una limpieza. Cuando pedimos eso a Hashem, estamos como diciendo a Hashem, mira, Hashem sabe que ese año pasado me fui, me alejé, vamos a empezar ese de nuevo, borramos lo que hicimos. Pero eso es un pedido bastante íntimo, bastante cerca, como si Hashem fuera un compañero. Tal vez Hashem es tan cerca de nosotros que podemos pedirlo algo así. Algo que se puede pedir solamente a un padre o una persona muy, muy cerca. Tal vez sí. Para saber esto de dónde estamos tan cerca de Dios, hay que regresar de vuelta al principio de todo. ¿Qué hay en el principio de todo? Al principio de todo, Hashem consultó con las neshamot de los tzedikim, las neshamot judías, antes de crear el mundo. Y cuando creó el mundo, lo creó con el propósito de tener la neshamot adentro. Quiere decir que toda esa obra acá, todo el mundo en toda su maravilla, en sus billones y trillones de detalles y de astros, etc. Al final, todo es como toda una empresa, pero al final todo es un propósito, una visión. Y esa visión es justamente las almas judías, las neshamot. Entonces, si lo vemos así, las neshamot eran desde el principio, desde el origen de los tiempos y antes que el tiempo fue creado. Dice el Midrash, entonces, el pueblo judío es muy cerca de Dios desde el principio, pero con el tiempo se aleja un poquito. Hay un cuento para decir esto. Había una vez un rey que decidió de tomar una caminata real en el bosque real para disfrutar una tarde real. Y pasa en el bosque y admira la verdura y los animales y los pájaros. Pero poco a poco admira tanto que se pierde en el bosque. Y ella se da cuenta que se perdió totalmente, no está buscando para su camino, pero más que busca y intenta y se pierde más, se va más adentro y entiende que ya está en peligro. Mira, encuentra gente, pide por la ruta, la carretera que lo puede llevar de vuelta al palacio. La gente le está burlando de él. ¿Qué carretera está hablando en el bosque? No hay carretera real en el bosque. Y ya se está desesperando hasta que encuentra una persona que era muy inteligente y dice, Señor, ¿acaso usted conocería la carretera para llevar al palacio del rey? Y él estaba tan inteligente que de una vez entendió que si en la mitad del bosque una persona busca esto, debería ser el rey mismo. Entonces, de una vez hace una reverencia y dice a esa persona, Su Alteza, por supuesto, le voy a llevar. Y está llevando al rey de vuelta a la carretera y ahí camina con él acompañándolo hasta el palacio, poniéndolo de vuelta en su trono, poniendo la corona en su cabeza. El rey lo amaba tanto que él quería recompensarlo. Le está entonces elevando a un nivel de nobleza encima de todos los nobles del reinado. Y así esa persona del bosque empieza a servir al rey muy lealmente. Pero con tiempo, la perversidad de la política, de la riqueza y el poder, llegó el momento donde él hizo algo traicionando a su rey. Cuando el rey se dio cuenta, decidió de matar, con mucha pena, obviamente. Y él suplicó, pidió perdón, pero ya traicionó. Entonces hizo un último favor y dijo, rey mío, tenía un último favor, por favor, yo sé que pequé.
podía tener un último favor, por supuesto que es. Dice, yo querría vestirme con la ropa que tenía en el bosque hace muchos años. Yo no quiero morir en esa ropa de nobleza. El rey aceptó. Y ahí vistiéndose de su ropa de bosque, entra en el cuarto del rey nuevamente y ahí el rey lo ve y se recuerda de ese momento donde él estaba perdido, donde esa persona era el único que entendió que era el rey y le acompañó de vuelta hasta el palacio, le puso de vuelta en el trono y se dio cuenta que realmente él lo debe todo su reinado y todo su trono. Se llena de misericordia y lo perdona. Eso es Rosh Hashanah, donde las cosas regresan todos a su origen. Cada cosa regresa a su origen. Y los judíos también. A su origen somos Neshamot. Neshamot puras, santas, bellas, brillantes, diamantes, antes que se sució en el lodo de la tierra. Y Hashem no ve en ese diamante puro, ve en los Neshamot. Y por eso en Rosh Hashanah es el momento ideal del juicio, porque ahí Hashem no ve tan bello que no tiene que perdonarnos los pecados. No hay pecados. Los pecados que hay, Hashem sabe que son solamente suciedad encima del diamante. El diamante es todavía puro. Como el rey que está mirando ese noble con su ropa de bosque, recordándose que esa persona en verdad es muy leal. Solamente con el tiempo algo ocurrió y hizo algunas cosas, no es él de verdad. Eso es Rosh Hashanah, una intimidad muy, muy grande con Dios, donde no hay ni necesidad de perdonar cualquier cosa porque Dios lo ve totalmente puro y brillante. Por eso en la tefila de Rosh Hashanah no se hace ni al-Het, ni se mencionan los pecados, ni vidui. Entonces, si Hashem no vio así en Rosh Hashanah, ¿para qué hace falta Yom Kippur? Bueno, Yom Kippur es porque en ese momento, Yom Kippur es después que salimos de este estado y bajamos en el mundo normal, real, donde uno trabaja. Ahí salió de la sinagoga de su pureza, de su alteza. Y en ese momento ya no aparece el diamante puro, sino aparece de vuelta en su lodo, en su suciedad. Entonces se podría ser que Hashem se puede de vuelta mirarnos de esa manera. Ahí los pecados se ven. El propósito de Yom Kippur entonces no es solamente de pedir perdón, sino de pedir perdón con una raíz antecedente de Rosh Hashanah, y en el cual realmente Yom Kippur es solamente un día para llevar esa intimidad que teníamos con Hashem en Rosh Hashanah, en la intimidad de la Kedushá de ese día, llevarlo al mundo real, aplicable. Que esa persona, después que se cambia la ropa de vuelta en ropa de noble, todavía puede sentirse muy leal y cerca del rey. Cuando esa persona ya perdonado se va a cambiar la ropa, el rey lo va a ver y todavía lo va a apreciar como lo estaba apreciando en su ropa de bosque. Y así el judío se va a vestir con ropa de trabajador, con ropa de una persona involucrada en el mundo y no involucrada en la Torah, porque tiene que trabajar. Pero Hashem lo apreciará igual, porque su brillo de la Neshama va a persar, va a traspasar a través de la ropa, donde se podría todavía expresar su lealtad a Dios. Yom Kippur, entonces, en ese día de limpieza, es una limpieza donde se trae la Kedushá de Rosh Hashanah al mundo normal. Y eso es todo el propósito de Yom Kippur. Entonces, ¿por qué Yom Kippur viene después de Rosh Hashanah? Porque el Yom Kippur, después de Rosh Hashanah, tiene un poder, un perdón y una limpieza muchísimo más potente que si hubiera sido solamente un sirviente viniendo pidiendo perdón. Porque ya se recuerda a Hashem, el rey, la ropa del bosque. Y ahorita que se recordó, nosotros lo recordemos esto. Lo recordemos el bello y la santitud de nuestra Neshama, que la Neshama nunca se altera, nunca se sucia, está siempre pura, inocente y buena. Ahí nosotros también no podemos recordar esto. Y con esto
podemos también recordarnos a nosotros mismos que realmente somos una Neshama Teora, Neshama pura. Y por eso será más fácil para nosotros de alinear, reajustar nuestra vida a la línea de la Neshama. Rosh Hashanah y Yom Kippur es entonces un proceso entero, donde el inicio es la intimidad de Rosh Hashanah y el fin es la integración de esa intimidad en la vida a través de Yom Kippur. El resultado de esos dos componentes será Sukkot, pero ya eso será la semana que viene. Y con esto, deseándolo a cada uno y una, Hatimat Tova y Gmar Hatimat Tova.